Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que estáis viendo en pantalla, de la unión divino-humana. Vamos a hacer como hemos hecho en los tres últimos vídeos. Vamos a tratar un tema y luego vamos a hablar también, aprovechar para hablar más de la obra del Espíritu Santo y de su personalidad, porque los temas que tratamos, veis, van completamente unidos a la obra del Espíritu y también a la creencia que tenemos respecto a Él y respecto a la divinidad. Con lo cual, sin perder más tiempo en dilaciones, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de la descendencia de Abraham. Fijaros, Hebreos 2:16 nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En otras versiones nos dice que ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham. En el contexto de este capítulo, el capítulo 2 de Hebreos, vemos en los versículos anteriores que Cristo tomó nuestra carne y nuestra sangre, la sangre de la humanidad y la carne de la humanidad, con lo cual es una carne caída con todo su pasivo. ¿Qué naturaleza tomó Jesús? La naturaleza de la descendencia de Abraham, la naturaleza caída, con todo su pasivo, por supuesto. Y vemos que socorrió a esa descendencia. ¿Qué características tiene esta descendencia? Pues lo vamos a ver en Gálatas 3, versículos 27 y 29. Fijaros, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Con lo cual, ¿cómo somos realmente descendencia de Abraham, linaje de Abraham, si estamos revestidos de Cristo, si hemos sido bautizados en su autoridad, si somos revestidos de Cristo, si somos bautizados en Cristo, si hemos aceptado el Evangelio genuino, si hemos aceptado su justicia, si tenemos la fe que conlleva a unas obras que el Creador hace en nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo, ¿no? Como dice Romanos, y lo vimos en un tema de los anteriores. Con lo cual, si somos de Cristo, si estamos revestidos de Cristo, somos linaje de Abraham, somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. La descendencia de Abraham no es toda la humanidad, son las personas de la humanidad que aceptan a Cristo como su Salvador, aceptan su sacrificio y aceptan inteligentemente su justicia, y eso conlleva a unas obras concretas, las cuales son guardar la ley de Dios de todo corazón. Con lo cual aquí ya vemos los primeros detalles. Vemos que Cristo no nos salva, no nos rescata con nuestro yo intacto en nosotros, sino que nos rescata tal y como somos, con nuestra naturaleza humana caída, con nuestra carne caída, con nuestra carne y sangre, pero ha de haber una transformación, y eso lo veremos en un momento, en nuestra mente, en nuestro interior, para ser ciertamente linaje de Abraham, para ser ciertamente revestido de Cristo. Fijaros, en Efesios 2, versículos del 16 al 18 nos dice lo siguiente, porque ya vimos también en el tema del significado profundo del bautismo, hace dos temas atrás, que nos unimos al ministerio de Cristo por medio del bautismo en el momento de su muerte, en el momento en que Él está en la cruz y muere. Somos participantes de su muerte en el bautismo. Nos sumergimos en agua y salimos como criaturas nuevas. Teniendo eso en mente, vamos a leer esos versículos. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cómo se crea en sí mismo este nuevo hombre? Este nuevo hombre en Cristo, en su cuerpo, que ya vimos que también su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la Iglesia. En Él somos creados como nuevos hombres. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Con lo cual aquí lo vemos solamente, participamos, según dice Pablo, de su muerte con el bautismo. Y aquí lo vemos de nuevo, mediante la cruz, mediante su muerte en la cruz, reconcilia con Dios al hombre. ¿Y cómo lo reconcilia? Haciendo al hombre uno con Él. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra naturaleza, y si nosotros aceptamos su justicia, su victoria, nos injerta en su cuerpo, en su iglesia, en su evangelio. Y ahí mueren todas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Eso no es otra cosa que el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Eso quiere decir a los judíos y a los gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, ¿cómo tenemos entrada al Padre? Por medio de su Espíritu, del Espíritu del Hijo. Y eso lo veremos un poco más adelante también.
Fijaros, en 1 Corintios 2, versículos 11 y 12 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí hacemos un alto porque luego vamos a ver una serie de citas de Elena White en los cuales se comenta eso y va en referencia a la identidad del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Fijaros, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre? Nuestro espíritu, ¿qué es? Es nuestra persona, nuestro carácter, nuestro yo, en definitiva, nuestro ser. Lo que somos, eso es nuestro espíritu. No es algo aparte de nosotros que también sabe las cosas del hombre como nosotros mismos. No. Es nuestro ser, nuestra persona. Con lo cual, así, de esta manera, entendiendo eso, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo contaremos en eso. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido la mundanalidad, la corriente de este mundo, ¿no? Las ideas de este mundo, el proceder de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué recibimos? La mente de Dios, el proceder del Señor, la vida de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque si no, mirad, ¿qué sucede? Vamos a leer los versículos 14 y 16 de este mismo capítulo de 1 de Corintios. Dice: pero el hombre natural, el que está en el mundo, el que tiene el espíritu del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, es imposible entender las cosas de Dios si no somos guiados por el Espíritu de Dios, si no recibimos a este Espíritu, ¿no? Si no aceptamos el sacrificio de Cristo, si no estamos revestidos de Cristo, no podemos entender las cosas de Dios. Son locura, no las entendemos. Y yo pasé por esta experiencia antes de conocer absolutamente nada de la Biblia. Un día me acuerdo, abrí Apocalipsis porque vi una película hace muchos años que hablaba de Apocalipsis. Pensé, vamos a ver qué dice Apocalipsis, si es realmente eso que sale en las películas en Hollywood. No entendí absolutamente nada de lo que leí. Luego abrí otros versículos, otros libros de la Biblia, Pablo, de Romanos, de Corintios, creo. Leía y no entendía nada. De los evangelios tampoco entendí nada. Se me hizo pesado, aburrido y bueno, cerré la Biblia en aquel momento y la guardé. El intento fue fallido, ¿no? Pero cuando recibí el evangelio y conocí de la Biblia, conocí los escritos de Elena White, ahí todo cambió. Ahí el Espíritu de Dios empezó a actuar. ¿Por qué? Porque previamente acepté que aquello era verdad. Fui sincero con el Señor y acepté la verdad. Con lo cual luego empezó a actuar y empecé a entender la Biblia, la empecé a conocer y ahora leo la Biblia y no es para nada locura para mí. No hay oscuridad, hay mensaje, hay entendimiento, hay enseñanza para mí y realmente produce cambios en mi vida. Me da una visión completamente distinta que la que tenía antes de conocer el Evangelio. Con lo cual es cierto, sin el Espíritu de Dios no podemos entender. El hombre natural con nuestra propia mente no podemos entender sin la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, con lo cual sin el Espíritu de Cristo, ¿cómo podemos pretender entender, verdad? Y en el 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo más importante. El Señor nos sustituye nuestra mente natural, la mente natural del hombre, la mente pecaminosa, la mente que no puede comprender las palabras de Dios ni el mensaje de Dios, y pone en su lugar su propia mente, su propio carácter. Pone en su lugar su espíritu para que nos muestre, para que nos instruya y para que podamos entender la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio. Eso es tener la mente de Cristo. No es una transformación de la nuestra, es quitar la nuestra, remover la nuestra y poner la suya. Por eso en otros textos dice que Él hace las obras. Por eso en Corintios también nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso hemos visto antes que la descendencia de Abraham son los que son revestidos en Cristo, los que han sido bautizados en Jesús, los que aceptan el Evangelio, los que aceptan su justicia y saben que somos injertados en el cuerpo de Cristo, en Él. Y por eso nuestra vida cambia. No puede cambiar si no estamos injertados en Él. En Juan nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Con lo cual, con ese texto que estamos viendo aquí, 1 Corintios, tenemos más claro cómo funciona, ¿no? ¿Por qué nada podemos hacer?
porque no tenemos su mente. En cambio, cuando Él nos da su mente y remueve la nuestra de nuestro ser, empezamos a entender, empezamos a caminar en vida nueva, empezamos a conocer qué es el cristianismo y empezamos lo que se conoce como el camino de la santificación. No un conjunto de caídas y arrepentimientos, no es un bucle, un camino en donde somos conscientes del pecado y cada vez que viene la tentación pedimos la salida al Señor para que nos dé la ayuda para poder resistir. Somos conscientes que Cristo tuvo un poder para poder vencer el pecado y nosotros podemos tener exactamente el mismo. Somos conscientes que Él es nuestro ejemplo en todo y queremos seguirlo, queremos seguir sus pisadas. Y luego, teniendo en mente eso, lo que hemos visto aquí atrás, veis 1 Corintios 2, versículos 11 y 12, que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Habiendo visto esta comparativa, vamos a abordar una serie de citas de Elena White, 3 o 4, para entender mejor esto, porque nos da un discernimiento más acusado respecto a esto. Y quizá muchas personas no conocen de esto, ¿no? Con lo cual hemos de verlo. Fijaros, manuscrito 20 del año 1906. Nos dice, comentando, como veis abajo, 1 Corintios 2.11, ¿no? Dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Con lo cual aquí vemos, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo tiene una personalidad, porque si no, no podría hacer esta obra de dar testimonio a nuestros espíritus. Eso no lo hace ni una fuerza, ni una energía, ni nada impersonal. Y luego nos dice en verde claro, debe ser una persona divina además. O sea, aparte de tener una personalidad, ha de ser una persona. Porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Y ahora cita el texto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí vemos esta cita y decimos, de acuerdo, pero recordemos la comparativa. Nosotros, nuestro espíritu sabe nuestras cosas porque es nuestro espíritu, ¿no? El espíritu del hombre. Pero nuestro espíritu es una persona humana aparte de nosotros. ¿Es algo que está fuera de nosotros, algo que es nosotros pero no es nosotros? Funciona así, ¿no? Nuestro espíritu es nuestra persona, nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro yo, con lo cual esta persona divina que es el Espíritu Santo y esta personalidad que tiene el Espíritu Santo, ¿qué significa? Nos está hablando aquí Elena White de una Trinidad, de un tercer ser coeterno y coigual, como dice la doctrina de la Trinidad, igual al Padre y al Hijo. ¿De verdad nos está diciendo eso? Ahora veremos que no, porque al igual que con la Biblia, texto con texto se compara y se lega un todo, con las citas debemos hacer igual. Nos podríamos quedar con esto y dar una aplicación totalmente distinta que la que la autora quiso dar. Pero como no somos así, queremos conocer, tenemos una fe inteligente y queremos conocer la verdad, sea cual sea, vamos a revisar un par o tres de citas más para entender eso, por qué el Espíritu Santo ha de tener una personalidad y por qué es una persona. Fijaros, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 275, párrafo 1, nos dice: el gran poder que obra por la naturaleza y sostiene todas las cosas no es, como lo representan algunos hombres de ciencia, simplemente un principio que lo compenetra todo, una energía que actúa. Efectivamente no es así. Y atención, Dios es espíritu, o sea, su esencia, la esencia del Padre, es espíritu, es espiritual. Dios es espíritu, tiene una naturaleza que es espíritu. Sin embargo, es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. El Padre y el Hijo son seres personales y su naturaleza es divina, su naturaleza es espíritu. Aquí lo dice claro, Dios es espíritu, sin embargo, un ser personal. Empezamos a entender por dónde va la cita anterior. Fijaros, volvemos atrás. Dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad y aparte debe ser una persona divina porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. ¿Lo vemos? ¿De qué se trata? ¿Empezamos a verlo? Aquí nos dice, Dios es espíritu, su naturaleza es espíritu, con lo cual, ¿a qué se refiere que es una persona el espíritu? ¿A qué se refiere que tiene una personalidad? Aquí lo vemos más claro. Es espíritu el Padre, pero también es un ser personal, con lo cual tiene una personalidad. Él es una persona. Fijaros. Mensajes selectos, tomo 1, página 293, párrafo 1. El espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, versículos 57 y 63. Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. ¿Lo vemos? Dios es un ser personal, pero su naturaleza es espíritu. Con lo cual, aquí lo vemos más claro. Cuando nos habla del espíritu, que es el que da vida, Elena White dice que Cristo está refiriendo a su persona, a lo que es Él, a la divinidad de su carácter. ¿Entendéis por qué el Espíritu Santo tiene una personalidad y es una persona? Porque es la persona de Dios, es la divinidad de su carácter, es su persona, es su personalidad. Y luego os acordáis que vimos en otro vídeo, en el vídeo La única manera de dejar de pecar, la única forma de dejar de pecar, aquella cita tan impresionante, ¿no?, de aquella carta en donde nos dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero desvestido de la personalidad de la humanidad e independiente de ella, que Cristo se representaba a sí mismo por su Espíritu, siendo así omnipresente. ¿Entendéis ahora? La persona de Dios es el Espíritu Santo. La tercera persona de la divinidad es Cristo mismo, pero desvestido de la naturaleza humana e independiente de ella. Es la naturaleza divina de Cristo, es la manifestación espiritual de Cristo que viene a nosotros y nos convence de todo pecado y nos ayuda a vencer, como vimos también el otro día, tanto las tendencias al mal hereditarias como cultivadas. Entendemos, ¿no?, porque el Espíritu Santo ha de ser una persona y tiene una personalidad, porque si no, no podría escudriñar los secretos de Dios. Por eso que hemos visto, porque es la persona, es el ser de Dios. Igual que nuestro espíritu es nosotros, el Espíritu de Dios es Él. Por eso es una persona. Por eso es llamada la tercera persona de la divinidad. Y fijaros, vamos a ver un poco más allá. Mensajes selectos, tomo 1, página 294, párrafo 1. Por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Fijaros, por medio de la obediencia de los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención. No podía ser de otra manera. Y no lo hizo convirtiéndose en algo diferente, en otro, sino que él mismo en sí mismo, tomó nuestra humanidad. Así, de esta manera, Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que Él hizo. De esta manera, solo tomando nuestra humanidad y resistiendo toda tentación, que es igual a guardar, a obedecer todos los mandamientos de Dios, a no pecar jamás, dio posibilidad de existir. Si no hubiera ganado, ya no existiríamos y el universo se hubiera caído en una rebelión tremenda. Con lo cual, gracias al Señor por ello. ¿Veis qué importante que es comprender la humanidad de Cristo y el por qué? La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. ¿Y eso cómo se hace? Por medio de su Espíritu. Cristo envía su propio Espíritu como agente divino para ayudarnos a vencer al pecado en su totalidad, hacernos partícipe de la naturaleza divina. En otras palabras, hacernos partícipes de la mente del Señor. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes de la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. Y luego aquí en el siguiente párrafo nos dice, el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, ¿os recuerda eso lo que vimos en este tema en Gálatas 4? Que envía el Espíritu de su Hijo. Pues aquí está en cita, en Mensajes Selectos tomo 1, el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo divino humana. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo mediante la fe. La naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. ¿Veis cómo somos revestidos de Cristo? ¿Veis cómo somos bautizados en Cristo? ¿Veis la única manera de ser parte de la descendencia de Abraham? Pues así, mediante la acción del Espíritu del Hijo, mediante la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. ¿Veis qué importante también es entender la identidad y la personalidad de este Espíritu? Si tenemos en nuestra mente una idea trinitaria, una idea en la cual el Espíritu Santo es un ser aparte de Cristo, un ser que cuando Cristo se fue vino y nos empieza a redarguir de pecado y empieza su ministerio, ¿no? Como dice tantas personas hoy en el cristianismo y también en el adventismo,
¿quién nos ayuda? Nos ayuda alguien que no nos conoce, nos ayuda alguien que no nos entiende, que no sabe lo que es ser nosotros. En cambio, si entendemos lo correcto, lo que vemos en la Biblia y también en las citas clarísimas de Ellen White, vemos que si Cristo sube al cielo, es otra vez glorificado y luego envía su Espíritu, pues qué fácil, ¿no? Ayudarnos así. Su Espíritu, Él sabe perfectamente nuestros quehaceres, Él sabe perfectamente cómo nos sentimos cuando somos asaltados por la tentación, Él sabe perfectamente lo que es estar en nuestra carne y sangre, con lo cual, qué mejor ayudador, qué mejor único ayudador, como vimos en aquella cita del deseo de todas las gentes, que su propio espíritu como poder divino para ayudarnos a vencer el pecado en su totalidad, en su tendencia y también llevarnos a un arrepentimiento genuino de los pecados que ya hemos cometido, ¿verdad? ¿Veis que es la única manera? ¿Veis que es importante primero comprender el Evangelio, comprender la humanidad de Cristo y comprender quién es y la obra de este Espíritu? Entendemos también un poco más por qué el Espíritu Santo es persona y no nos debemos escandalizar de eso, porque hay mucha gente que no cree en la Trinidad que se escandaliza cuando ve que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y puede pensar incluso que hay citas adulteradas, que tal y que cual, pero cuando uno va al original en inglés, vemos que las citas son las que son. Exactamente dicen lo mismo que dice en español, con lo cual no tiene razón de seguir insistiendo en algo que es completamente utópico y falso. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la divinidad y tiene una personalidad. ¿Por qué? Porque es la persona de Dios, es Cristo mismo desvestido de la naturaleza de la humanidad, como vimos en aquella carta en otro tema. Y por eso Él se representa a sí mismo y está con nosotros hasta el fin. Por eso Él está en medio de nosotros cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Por eso ese Espíritu es un Maestro divino. Por eso ese Espíritu nos ayuda a vencer el pecado en su totalidad. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.